voy a limitar a decir que es doctor en Derecho por la Universidad de Mendoza, miembro de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, es profesora titular de Derecho Civil. Estás dando mal más de lo que te autoricé. Tiene razón. Bueno, fue ministro de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza durante 26 años y todos ustedes saben, fue miembro de la comisión redactora del Código Civil y Comercial de la Nación, y diría 20 cosas más, pero no me dejo. Con ustedes, la doctora. Hola. Sí, anda. Hola, muy buenas tardes. Por supuesto, mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores de este encuentro. Perdurar 25 años en nuestro país no es poca cosa, 25 jornadas de la magistratura no es poca cosa, y me alegro muchísimo de poder esta tarde estar con ustedes. Bueno, como ustedes saben, este panel se denomina Nuevos Paradigmas a partir de la reforma del Código, y yo voy a tratar de mostrar muy rápidamente algunos de estos nuevos paradigmas. Tengo que empezar por el concepto de código. Este es el primer paradigma que cambia. ¿Y por qué digo eso? Si nosotros miramos a Vélez, el artículo 22 del Código de Vélez decía que lo que no está dicho explícita o implícitamente en ningún artículo de este código no puede tener fuerza de ley en derecho civil, aunque anteriormente una disposición semejante hubiese estado en vigor, sea por una ley general, sea por una ley especial. Este artículo 22 de Vélez, estoy segurísima que, si no se los leo, ninguno de ustedes se acordaba que estaba este artículo en Vélez. Pero Vélez recoge la tradición decimonónica que ve en los códigos un cuerpo absolutamente completo. Pero ¿qué pasó? Muy pronto nos dimos cuenta que esto no era así, y vino muy rápidamente el fenómeno de la descodificación. Entonces, este concepto de código cerrado ha pasado a ser, ahora en forma expresa, antes lo era en la jurisprudencia, en el sistema, etc., pero un concepto de código abierto. Y el Código Civil y Comercial acepta expresamente ese fenómeno de la descodificación, y en consecuencia de un código que no contiene todo el derecho, como decía Vélez en el 22, sino que es una especie de columna vertebral con todas las leyes satélites que están aparte. Y por eso, cuando se presentó el proyecto, se dijo que respeta los otros microsistemas normativos autosuficientes. Es decir, se ha tratado de no modificar otras leyes, excepto que no fuera absolutamente necesario. O sea, insisto, un código como sistema abierto, muy lejos de aquel paradigma del código cerrado que contenía todo y que después de todo era una idea que recoge Vélez Sarsfield, pero sin citarlo, pero que sí lo cita su máximo biógrafo, que es Chaneton o Chaneton, como quieran llamarlo, que reconoce que son las ideas de Bentham, que tan importantes habían sido en la República Argentina a través de Rivadavia, y que es este concepto que tenía Bentham de código cerrado, porque Bentham fue de los grandes impulsores del sistema de la codificación en el siglo XIX. Entonces, este artículo lo que hace es recoger aquella idea decimonónica que hoy la tenemos que dejar de lado. ¿Por qué no la podemos seguir teniendo? Porque la realidad es la de la descodificación, y que la descodificación es un fenómeno imparable. Creer que vamos a parar la descodificación es completamente absurdo. Entonces, ¿qué hizo este código para responder al nuevo paradigma? Simplemente darle a los jueces algunos instrumentos para manejar esa descodificación. Por ejemplo, el artículo 1709 en materia de responsabilidad, cuyos nuevos paradigmas seguramente va a tratar Daniel, empieza con esto de la prelación normativa. Parte de la base de que los daños no solamente están regulados en el Código Civil, sino también en leyes satélites, como puede ser la ley del ambiente, la ley de sociedades, la ley de los consumidores. Y lo que hace es establecer un orden de prelación, es decir, darle a los jueces un instrumento para que sepan cómo manejarse con la descodificación.
No es que antes del código no nos manejábamos con la descodificación, pero no teníamos un artículo expreso que nos dijese cómo. Nos manejábamos con aquellos viejos principios que aprendimos en la facultad. Ley especial deroga la general, ley posterior deroga la anterior. Pero todos sabemos que eso es insuficiente para manejarnos con el sistema de la descodificación. Entonces, por ejemplo, en materia de responsabilidad civil, por ejemplo, en materia de persona jurídica, por ejemplo, en materia contractual, tenemos específicos artículos que nos hablan de esta prelación normativa. Esto ningún código decimonónico lo contiene, porque el concepto de código era que yo resumo todo. En cambio acá estamos en un concepto abierto de código, es un nuevo paradigma si ustedes quieren. Segundo paradigma, en materia de interpretación. Esa interpretación, los paradigmas en materia de interpretación son muy variados. Las preguntas que nos podemos hacer son muchas. Yo coloqué solamente 3. Primero, ¿miro hacia atrás o miro hacia adelante? ¿Qué quiero decir con eso? A nosotros nos enseñaron que había que mirar para atrás. El espíritu del legislador. A ver, este código, en cambio, tiene otro paradigma. Miro para adelante. ¿Por qué miro para adelante? Porque no miro el espíritu del legislador. Lo que miro son los fines de la norma. ¿Cuándo? Al momento que la aplico. No miro para atrás. No hago como en la Biblia, bien contado, el caso de la mujer que le dice, no, mira para atrás, que va a quedar hecha una estatua de sal. Ella miró para atrás, quedó hecha una estatua de sal. Bueno, eso es lo que no queremos. No queremos gente que quede hecha estatua. Queremos gente que viva. Segunda pregunta en materia de interpretación. Tenemos que atender al sistema o a las palabritas de cada artículo. Por supuesto que en un sistema de codificación decimonónica escrito, lo primero que hacemos es mirar las palabras. Nadie dice que no. El problema es si miramos solo las palabras o si por el contrario tenemos que mirar el sistema. Lamentablemente muchos jueces lo que hacen es mirar qué dice este artículo y esta palabra, y qué hago con esta palabra, y me fui al diccionario y busqué. No, señores, esto ya era antes era el sistema. Lo que pasa es que ahora el código lo dice en forma expresa. Y otra pregunta que nos podemos hacer en materia de interpretación, que son verdaderos paradigmas, es, ¿atendemos a los conceptos o atendemos al caso? Interés superior del niño. Muy bonito. ¿Pero qué es ese interés superior del niño? El interés superior del niño en este caso, conocemos muchos jueces que en aras del interés superior del niño como concepto abstracto lo revientan a chicos. Porque el interés superior del niño no sé qué. Entonces, al caso. Entonces, miramos hacia adelante y ese mirar hacia adelante hace que no tenemos notas en este código. Tenemos sí una presentación que nos da los lineamientos generales. Las notas de Vélez. Estas notas que fueron tan útiles en su época. ¿De dónde salieron estas notas de Vélez? Primero, cuando a Vélez le dicen que tiene que redactar el código, el decreto por el que se lo designa para redactar este código, influenciado nuevamente por las ideas de Bentham, le dice, ese decreto le dice, haga notas en cada artículo. Esto no fue un invento de Vélez. El propio decreto que lo designaba le dijo que escribiera esas notas. Y en esa época era muy importante seguirlo a Bentham con esas notas, porque teníamos un país con altísimas tasas de personas que no sabían leer ni escribir, no teníamos jurisprudencia propia, no teníamos doctrina propia. Entonces, muy bien que Vélez haya hecho esas notas y lo felicitamos, pero no es la situación hoy. Este Código Civil y Comercial recoge toda una jurisprudencia, recoge toda la doctrina. No necesitamos esas notas tan extraordinarias. Reconocido, vuelvo otra vez a Charleton, cuando dice que Vélez, por supuesto, cumplió con la orden de hacer las notas, pero además dice, no sería extraño que el deseo de mantener las notas
fuera influido por su escepticismo sobre la preparación jurídica de sus contemporáneos, a quienes esperaba ilustrar con este verdadero curso de legislación comparada. Por el contrario, este Código Civil y Comercial no es escéptico. Cree en los jueces, cree en una doctrina muy fuerte. Entonces ya no tenemos estas grandes razones que tuvo Vélez. Hacia adelante, decíamos recién, miramos los fines, fíjense el artículo 2, la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Sí, estamos en el derecho escrito, pero acá tenemos sus finalidades. Y la finalidad, el fin, como decíamos recién, mira hacia adelante. Ese fin hacia adelante hace que, por ejemplo, el artículo 10, que habla del abuso del derecho, fíjense cómo dice: la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos, se considera tal el que contraría los fines del ordenamiento. Como decía la maravillosa ley 17711, que sin esa 17711 nunca hubiésemos tenido este código, porque fue un avance extraordinario. Nuestro homenaje al maestro Borda, siempre recordado. ¿Cómo decía esa fórmula del 1071? Los fines que el ordenamiento jurídico tuvo al otorgarlo. Miraba para atrás. Ahora no dice que tuvo al otorgarlo. Ahora dice los fines del ordenamiento jurídico. Muy bien. Esto significa que estamos adheridos a una noción de interpretación dinámica y no originalista. O sea, una interpretación evolutiva. Esta que le da tanto miedo a la gente. ¿Pero cómo? ¿Qué queríamos decir con matrimonio y ahora? ¡Qué cosa horrenda! Bueno, es que seguimos esta interpretación evolutiva de los términos. ¿Qué es lo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte, ¿qué es lo que nos dice? Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de la vida actual. Y esto es lo mismo que ha dicho nuestra Corte de la Nación hace muchos años. Caso Cot, ¿cómo nace en el derecho argentino todo el amparo, todo esto que significó para la evolución del derecho algo extraordinario? Y nació con una interpretación evolutiva. La Corte dijo, donde hay un derecho tiene que haber una vía, y esa vía tiene que ser eficaz. ¿Eficaz para cuándo? Para hoy. Fuera los empleados que me habían metido, que ejercían el derecho de huelga adentro de un establecimiento. Doctora. Y me quedan 5. Muy bien. En esa interpretación dinámica, el paradigma de esa interpretación dinámica es Sellán contra Sellán, en el que la Corte le declaró una ley con más de 100 años de vigencia, como era la ley de matrimonio civil, la declara inconstitucional. ¿Cómo es eso? Hay que volver a leer a aquel gran juez de la Corte que fue Petrasky. Y el argumento incontrastable, cuando dijo, señores, no miremos para atrás. Estamos mirando 1853. Evidentemente en 1853 no estaban pensando si la gente se podía divorciar o no divorciar. Pero en el año 1853 tampoco estábamos pensando si las mujeres podían votar o no votar. Y si no tuviésemos una ley que diera el voto femenino, ¿qué sostendríamos? ¿Que esa ley es constitucional? No. La tenemos que mirar hoy. Entonces, esto siempre lo hemos migrado como el paradigma de esta nueva interpretación. ¿Por qué? Porque tenemos este bloque de constitucionalidad en el sistema ahora. Ahora, ese bloque de constitucionalidad no nos resuelve todos los problemas reconocidos. ¿Por qué? Porque tenemos mini sistemas de derechos humanos. Mini sistemas. El sistema de los derechos de las mujeres, de los niños, de las personas de tercera edad, los pueblos originarios, las personas con discapacidad. Y todos esos derechos pueden entrar en conflicto. Y al entrar en conflicto, entonces ahora, ¿qué impacto produce eso sobre el rol de nosotros los jueces? Nosotros los jueces que estábamos tan acostumbrados a la subsunción, hoy tenemos que acostumbrarnos al nuevo paradigma de la ponderación. De la ponderación de derechos, todos estos derechos que pueden entrar en conflicto. Necesitábamos entonces repetir este artículo 15 del Código Civil, que decía los jueces no pueden dejar de juzgar bajo el pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de las leyes. No necesitamos este artículo. Ya sabemos que eso es así. Ese es nuestro rol, como dicen los franceses. ¿Cuál es el rol del juez? Trancher les litiges. Resolver. Eso es lo que tenemos que hacer.
Y entonces, ¿qué es lo que nos dice el código ahora? Que cuando resolvemos, tenemos que hacer una decisión razonablemente fundada. ¡Ay, esta palabra horrible! Que viene del common law, de lo razonable y de lo razonable, y dale que te va con esta razonabilidad, que miren en todos los artículos que están, si no es un nuevo paradigma. Pero este nuevo paradigma lo llamo nuevo, pero no nuevo, porque ya estaba en la Corte Federal en toda su jurisprudencia. Bien, el caso, no las abstracciones, el caso. ¡Ay, cómo fue criticado este artículo! Y ahora me lo quieren cambiar. Daniel, por favor, cambiar cualquier cosa. Pero no me cambies este artículo 1. No me cambies este artículo 1. Porque ahora quiere sustituirse esto que dice los casos que este código rige por las relaciones y situaciones jurídicas. Parecería que la palabra caso no es lo suficientemente técnica. No nos interesa el tecnicismo. Lo que queremos es que la gente entienda. Y el caso, como bien lo ha dicho Andrés Gil Domínguez, uno de los grandes constitucionalistas modernos que tenemos en el país, la palabra caso indica que la persona es el centro de este litigio donde hay conflictos de derechos. Y por lo tanto no nos podemos separar de lo que son las circunstancias de esta determinada cuestión que me ha generado este litigio. La palabra casos es una palabra que está dentro del sistema del Código Civil y Comercial. Sustituir esta palabra caso es no entender el sistema. Bien, por lo tanto, estamos respondiendo a estas críticas. Por lo demás, como bien dicen los filósofos, la norma no está completa sin el caso y viceversa. Sin el caso tampoco la norma interesa. En el nuevo derecho de familia, ya se me terminó el tiempo. Sobre los nuevos paradigmas del derecho de familia me han escuchado hasta ustedes hasta el cansancio. Por supuesto, estos nuevos paradigmas significan una relectura de estos tres valores básicos en el país cuna de la secularización. Me estoy refiriendo a Francia, o sea, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Igualdad, que ahora vamos a llamar pluralismo, por eso es el derecho de las familias. La libertad, que hoy es la autonomía, concepto básico, y la fraternidad, que hoy se llama responsabilidad. Entonces, estos nuevos paradigmas, nuevos, viejos, de la Revolución Francesa, pero a los que le vamos a dar una relectura para adaptarlos hoy. Y esa relectura supone que no podemos contrariar la autonomía, y por eso le hemos abierto las puertas a la autonomía en el derecho de familia. No hay que asustarse, es lo que hacemos todos los días. El Estado no puede venir a imponernos nuestros propios planes de vida. Esto ya lo dijo la Corte en el caso Basterrica hace muchos años. Igualdad o pluralismo, no hay una sola forma familiar. Pero a su vez, esa autonomía, esa igualdad exige responsabilidad, exige fraternidad. Y estos son los nuevos paradigmas del derecho de familia, que no lo vamos a desarrollar ahora, lo hemos desarrollado muchas veces y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora, muchas gracias por el poder de síntesis. Y ahora es el turno del doctor Daniel Ramón Pizarro, doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Córdoba, miembro de número de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, profesor titular por concurso de Derecho Privado en la misma universidad, premio CONEX 2016. Doctor. Muchas gracias. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la invitación a participar de este encuentro tan importante, placer que se potencia por la grata compañía que tengo en este panel a la hora de no es fácil hablar detrás de Aida Kemelmacher. Hay una vieja maldición gitana pero de todas maneras, tantas de las cosas que ha dicho Aida me simplifican el tema. Los nuevos paradigmas en materia de derecho de daños. Yo me animaría a decir que son nuevos entre comillas, porque en verdad lo que el nuevo código ha hecho es reflejar en textos normativos lo que era
la doctrina dominante en el derecho argentino. El derecho vivo que teníamos cuando se sanciona el Código Civil y Comercial es el que está reflejado en cada uno de sus artículos. Acá no ha habido saltos al vacío, inclusive en los temas que aparecen como novedosos por su inserción y su regulación, saludable regulación, como es, por ejemplo, la faz preventiva de la responsabilidad por daños. Lo que el nuevo código ha hecho con muy buen criterio es plasmar en textos normativos paradigmas que ya se venían desarrollando, y esto es un mérito enorme. El operador jurídico, el operador argentino, el juez, el abogado, cuando tiene que moverse en estas áreas, creo que seguramente encuentra que afortunadamente nada ha cambiado para mal, y lo que se ha consagrado normativamente es todo lo mucho y bueno que teníamos, lo cual no es fácil de hacer. Me parece que es uno de los grandes méritos que tiene el nuevo código en esta materia. Fundamentalmente, me parece que deja abierto un importante campo de avance y de desarrollo en lo que ha sido quizás el gran tema del derecho de daño en los últimos tiempos. Fíjense ustedes, en materia de responsabilidad por daños hemos asistido a un proceso de formidable expansión en los últimos 70, 80 años, que se reflejan en los textos del nuevo código. Ha habido expansión a nivel de funciones de la responsabilidad civil. A la otrora función resarcitoria se le adiciona hoy una función preventiva. Podemos discutir si eso debería ser o no responsabilidad civil o debería ser derecho de daños, pero está ahí, está bien, está muy bien regulada en el nuevo código, y algunos nos dirán que también hay una función punitiva que estaba en el anteproyecto y fue suprimida a la hora de la sanción definitiva del nuevo código. Y a nivel de función resarcitoria, podemos ver que cada uno de los presupuestos de la responsabilidad civil o elementos, antijuricidad, daño, relación de causalidad, factor de atribución, han tenido en los últimos 50 años un desarrollo muy significativo, y esto está reflejado claramente en los textos del nuevo código. El nuevo código recepta también el principio de la reparación plena o integral, que es un concepto jurídico no naturalístico, y me parece que lo hace con sumo acierto, porque en definitiva termina de consagrar en textos normativos lo que nuestra doctrina y jurisprudencia venían repitiendo sistemáticamente hasta el cansancio. Ya no hay dudas para ambigüedades ni para cuestionamientos, salvo algunos desconceptos que se ven en la doctrina a la hora de querer ver en la noción de reparación plena o integral con un sentido naturalístico. Pero precisamente es a partir de esta recepción del principio de reparación plena que el nuevo código nos conduce casi naturalmente a lo que ha sido el gran avance de los últimos 50 años en materia de responsabilidad por daños, que es el emplazamiento del derecho a la reparación como derecho constitucional. Esto se tardó bastante tiempo en llegar, se ha desarrollado fundamentalmente de la mano de la jurisprudencia de la Corte, desde Santa Coloma, Luján, Gunther en el año 86, pasando por Aquino y más recientemente Ontiveros, en donde ya la Corte sin ambigüedades nos dice hay un derecho a la reparación con anclaje constitucional, con todo lo que eso significa. Podemos discutir cuál es el fundamento. Yo no creo que haya un fundamento único. Se invocó el artículo 19 de la Constitución en los primeros fallos, el artículo 33 como derecho implícito, la tesis del maestro Vidal Campos, pero en verdad, desde el mismo momento en que se produce la reforma constitucional del año 94 y se incorporan con jerarquía constitucional los tratados sobre derechos humanos, el mensaje es muy claro. Los derechos que hacen a la dignidad de la persona humana están emplazados en una estimativa constitucional superior. Y es dable pensar que la degradación de los mismos por vías de actos de lesividad tiene que generar una reacción del sistema fuerte, enérgica,
que conduce casi naturalmente a llevar esto al terreno constitucional también. Y el nuevo código deja perfectamente expedito este camino, esta idea que ha tenido y va a seguir teniendo un gran desarrollo entre nosotros. ¿De qué sirve decir que un derecho tiene anclaje constitucional? Que el derecho a la reparación, particularmente cuando se trata de daños a la persona, está dentro de esa estimativa jurídica. Que está en lo más alto de la pirámide, serviría de poco. Nos va a servir para algo fundamental en la vida cotidiana. ¿Y qué es lo siguiente? Los derechos constitucionales, absolutamente todos, son relativos. No hay derechos absolutos en nuestra Constitución, ni siquiera el derecho a la vida. Me pueden mandar a la guerra. Pero son derechos que pueden y deben ser reglamentados, en tanto la reglamentación sea eso, una limitación, y no un ataque a la naturaleza, a la esencia misma del derecho. Cuando eso sucede, entramos en lo que Sagüez llama la dimensión prohibida del artículo 28 de la Constitución. Y esto tiene aplicaciones prácticas, me parece, muy significativas. Por ejemplo, a la hora de analizar la problemática de las limitaciones indemnizatorias, en cualquiera de sus manifestaciones, techos, topes, límites, categoría de daños excluidos, las que ustedes quieran. La Corte se ha cansado de decir, con razón, que el legislador puede elegir otros sistemas de reparación distintos del de reparación plena. Y esto formalmente es válido y lo puede hacer. Ahora, habrá que ver caso por caso de qué manera la limitación que se ha determinado actúa como un mero límite al derecho a la reparación, o cuando esa limitación entra en el terreno de la degradación del derecho mismo, que fue el argumento que la Corte utilizó en Aquino fundamentalmente, y me parece que esto da un primer paso. Nos va a servir también fundamentalmente para el tema de las categorías de legitimados activos excluidos, tema que en materia de daño moral o extrapatrimonial dio lugar a ríos de tinta en el régimen anterior, que se mitiga en el nuevo código porque es bastante más generoso en materia de legitimación activa, pero que también todavía puede seguir generando algunas cuestiones de rispidez opinables en este sentido. La legislación de emergencia ha actuado también siempre con los límites propios en materia resarcitoria que impone esta idea: reglamenta o degrada el derecho a la reparación. Me parece que hay campos muy amplios, muy importantes, en donde la Constitución va a servir como complemento de todo el esquema del Código para la protección de los damnificados. Curiosamente, en penoso contraste, vamos a encontrarnos en los días que corren con una construcción inversa, que es invocar la Constitución para generar categoría de dañadores privilegiados. Y este es un fenómeno perverso y preocupante que va de la mano del formidable poder que tienen ciertos sectores económicos y políticos y de no pocos operadores jurídicos que han hecho un culto de la defensa de esos intereses. Primer sector, los medios masivos de comunicación. Se ha generado en el derecho argentino, se ha importado el derecho estadounidense una doctrina como la doctrina de la real malicia que no tiene sustento ni constitucional ni normativo, y para colmo se lo ha hecho de una manera absolutamente perversa. Se le ha importado fraccionadamente. Los daños punitivos fueron pensados en Estados Unidos, la real malicia fue pensada en Estados Unidos para los daños punitivos, porque allá les aplican daños punitivos a la prensa. No para los daños compensatorios o nominales que son nuestros daños y perjuicios. Acá la hemos traído para eso. Y la hemos traído sin los necesarios aditamentos que el sistema estadounidense ha previsto a la hora de repartir las cargas probatorias. Con lo cual, me parece que el resultado de esta traspolación fraccionada ha significado y va a significar que gran parte de los derechos de los ciudadanos a la intimidad, al honor, a la identidad personal puedan verse fácilmente inmolados en el altar de una libertad de prensa concebida en términos tan absolutos que me parece que no resiste un análisis constitucional serio. El segundo sector
que quiere invocar la Constitución como vía para erigirse en una casta de dañadores privilegiados, es el Estado y los funcionarios. El anteproyecto que elaboraron Aida, Ricardo y Elena Hayton tenía 3 artículos que eran magníficos y que reflejaban en normas de derecho común. Podemos discutir si eran derecho privado común o público común. Yo estaría dispuesto a admitir que eran normas de derecho público común para que los administrativistas se queden contentos, pero aplicables paritariamente a lo largo y a lo ancho del país. Fijaban los pisos mínimos de tutela normativa. Esto fue modificado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Cuando el anteproyecto va al Congreso de la Nación, se atomiza el sistema y lo envían laxamente al terreno del derecho público provincial, en donde no abundan las normas, en donde todo es laxo y fundamentalmente en donde se persigue una finalidad, salir del Código Civil. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué salir del Código Civil e ir a un sistema en el cual no hay normas? Para colmo y para peor, muy poco antes de la sanción del nuevo Código Civil, se sanciona la Ley 26944 de irresponsabilidad del Estado Nacional, que es realmente una herejía jurídica por donde se la mire, y en mi opinión inconstitucional. Yo nunca vi en mi vida una ley que empiece por las eximentes. Este del artículo 2 empieza por las eximentes. Bueno, me parece que este es un tema en donde es necesario volver al que hizo el anteproyecto de 2018. Nosotros lisa y llanamente propiciamos volver a los textos que había propuesto con muy buen criterio la comisión que hizo el anteproyecto originario y que reflejaba la mejor jurisprudencia de la Corte. Responsabilidad del Estado por actividad ilegítima, doctrina de la falta de servicio va de él. Por actividad, por omisión antijurídica, la doctrina Mosca. Y por actividad legítima, toda la doctrina que desde la Placeta hasta hoy la Corte Nacional ha tenido. Quiero cerrar, si me da 2 minutos, con lo siguiente. Creo que los nuevos paradigmas del derecho de daños hoy deben apuntar a una cuestión que yo creo que tiene fundamental importancia en la hora actual. Y esto va mucho más allá de ideas políticas, de creencias políticas vinculadas con coyunturas actual. Argentina es un país que tiene, desgraciadamente, problemas de corrupción muy serios a lo largo y a lo ancho del país. Nacional, provincial o municipal, excede partidos políticos, excede gobiernos. Es un problema endémico que lo tenemos desde hace mucho tiempo hasta hoy. El derecho de daños hoy puede erigirse en uno de los grandes motores que tenemos que tener para recuperar para el Estado los daños que se han causado por vía de la corrupción. Yo creo que hoy no hace falta leyes de extinción de dominio y cosas por el estilo que pueden ser útiles o no sé. Este es un tema opinable, pero que estaba en el Código de Vélez y lo tenemos de manera magnífica en el nuevo Código, un régimen normativo que frente a la causación de daños permite al damnificado, en este caso el Estado, que somos nosotros, intentar recuperar los daños que ha tenido de todos los que actuaron como autores, coautores, consejeros, cómplices, inclusive empresarios, deberían ser los primeros, lo tenemos. Y me parece que es hora de que empecemos a hacer valer esos elementos que son valiosos, que son fundamentales y que son insoslayables en la hora actual. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vio que le di como medio minuto más, a pesar de que hago derecho administrativo y no estoy de acuerdo con usted. Así que ahora le toca el doctor le toca el lugar, a la doctora Silvana Chiapero, y me permito también hacer un resumen de su CV. La doctora es doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Córdoba, vicepresidenta primera de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de esa provincia, vocal
de la Cámara Civil y Comercial del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, profesora titular de NESA Universidad de grado y de posgrado. Doctora. Bueno, buenas tardes a todos. Si el doctor Pizarro le tenía temor a la maldición gitana, ni les digo yo el desafío de hablar después de dos hacedores del ordenamiento privado unificado que nos rige en la actualidad. Pero voy a asumir el guante, voy a tomar el desafío y voy a tratar de explicarles en este escaso tiempo que nos han concedido cómo los límites de la autonomía de la voluntad se han ensanchado en el ámbito de la órbita negocial y patrimonial, y los límites han disminuido en el ámbito del derecho de las personas y en la esfera extrapatrimonial. Para poder hablar de autonomía de la voluntad tenemos que hablar de libertad. Libertad como ser del hombre, que tiene dos instancias. Una primera instancia es la facultad intrínseca de tomar decisiones personales, las cuales no pueden tener límites en el derecho porque son privadas, exentas de la autoridad de los magistrados y que solo pueden ser suprimidas por la muerte. Y la otra instancia de la libertad es cuando esa libertad de decisión se fenomenaliza, se transforma en acto, y ahí sí el derecho tiene que comenzar a imponer límites. El código o la codificación decimonónica se basó en la época o en el siglo de la libertad. La libertad o la autonomía de la voluntad entre iguales. Y ese monumento de la codificación partió de la idea de que los contratantes, al ser iguales, iban a llegar a un acuerdo que iba a ser justo y equitativo. Obviamente el transcurso del tiempo demostró que la igualdad declamada no se traducía en un acuerdo justo y equitativo, porque existían desigualdades estructurales. Contrataban débiles con fuertes, justos con aprovechadores, ricos con pobres, y entonces la irrupción del derecho poniendo límites a la autonomía de la voluntad tuvo que surgir necesariamente. ¿Cómo se revela esa libertad de actuación en el ámbito contractual? A través de la fuerza obligatoria de los contratos. Sabemos muy bien los jueces que las estipulaciones que los contratantes establecen es regla privada entre ellos y que los jueces no podríamos modificar como regla porque sería una imposición de autoridad. En realidad, esa regla encuentra limitaciones conocidas por todos y que tenían su eje en el 954 con los estándares de moral, de buenas costumbres, de la ley y del orden público. Este código resalta esta facultad genérica de los jueces de respetar la autonomía de la voluntad, pero nos da a los jueces en esta confianza que los redactores del código dicen han depositado en nosotros, a limitar esa estipulación privada con el orden público económico, el orden público social, el orden público de protección, pero además agrega algo que no estaba en el código, que es la facultad que nos da de revisar cláusulas cuando tengan una manifiesta oposición al orden público. Este poderío que en el ámbito negocial nos da la ley, hasta incluso permitiéndonos integrar el contrato cuando la cláusula abusiva perturba estos estándares, y es una facultad que nos interpela a todos los jueces a encontrar cuando esa finalidad de ese contrato no se puede cumplir sin ello. Los autores de la reforma entendieron que si bien esas cláusulas debían ser nulas, el principio de conservación de los contratos hacía necesario darnos esa función integradora que está contenida en el 37 de la Ley del Consumidor y como regla general en el 1122 del Código Civil Unificado. Entonces, podemos concluir que el Estado ha abandonado ese laissez-faire decimonónico de creer que porque son libres los contratantes van a llegar a un acuerdo justo, y se ha dado cuenta de las asincronías que generan la contratación entre débiles y fuertes,
y nos ha puesto en la delicada tarea de discernir entre el respeto por la autonomía de la voluntad, pero en pos de lograr un justo equilibrio de orden público en el ámbito negocial. Pero en el ámbito extrapatrimonial se nota, podríamos animarnos a decir, un camino inverso. En el ámbito del derecho de las personas y del derecho de familia, se ha reivindicado la autonomía como facultad de dictar la propia norma, la autodeterminación de las personas para elegir según nuestras convicciones y con pluralismo, y que se nota claramente en varias instituciones. La primera de ellas, en materia de niños, niñas y adolescentes, el derecho privado constitucionalizado ha dado pie a, primero, la 26061, adelantándose al código, ya nos decía, escuchemos al niño, pero no solo lo escuchemos, tengamos en cuenta lo que el niño, niña o adolescente dice. Pero ese rasgo que enmarcaba en armonía con los tratados internacionales viene a tener un cierre con el Código Civil y Comercial Unificado que nos anticipa la mayoría de edad en decisiones libres de niños, niñas y adolescentes, quienes van a poder diseñar según sus convicciones y prescindiendo de los puntos de vista de sus progenitores. Este adelantamiento, fundamentalmente en materia de ejercicio de derechos personalísimos y derecho a la salud, significa reivindicar la autodeterminación de las personas con esta mirada que no es estanca como la de nuestro código, que también tenía el Código de Vélez una capacidad progresiva, pero en función de la edad. Ahora los jueces tenemos el desafío de ver esa autonomía progresiva en función de la edad y la madurez suficiente. Tenemos que escudriñar si hay esta competencia como concepto que no se contrapone, pero se complementa con el concepto de linaje jurídico, que es la capacidad, para tratar de escudriñar cuál es la voluntad de este niño, niña o adolescente. En otro ámbito en donde la autodeterminación se pone en la cúspide de la valoración por los jueces es en el ámbito de personas con discapacidad en razón de salud mental. Aquí hay una clara constitucionalización que pone el eje y nos da mandato a los jueces de respetar la mayor autonomía residual posible de la persona con discapacidad. Este es un cambio de paradigmas importantísimo porque se sale del sistema paternalista, el sistema en donde lo tuitivo significaba sustituir la voluntad de la persona con discapacidad y nombrarle un representante y desentendernos de los gustos y preferencias de esta persona con discapacidad. Hoy pasamos a un modelo social, un modelo en donde a la persona con discapacidad la apoyamos para que se coloque en igualdad de situación y pueda contratar en el ámbito de la vida civil. Este cambio obliga a los jueces, al tiempo de hacer la sentencia, que es el estatuto personal de las facultades que vamos a otorgar por sí mismo y aquellas que los vamos a apoyar, teniendo en cuenta este mínimo de autonomía residual posible. Es adoptar la dignidad de riesgo. La persona tiene discapacidad, pero puede tener la libertad de elegir. Riesgo que asumimos todos al vivir, al levantarnos. Y esa autonomía residual no es un mandato dirigido solo a los jueces, sino también está dirigido a él o los apoyos, quienes ya no deben tomar decisiones en función de lo que consideran mejor para la persona con discapacidad, sino en función de los gustos y preferencias de esa persona. Esto tiene un claro anclaje en los tratados internacionales y en el respeto que la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad viene pregonando y que nuestro Código Civil estaba totalmente desarmonizado con esos principios y tratados que la Argentina había suscrito. Luego, en el ámbito de derecho de familia, no puedo dejar de advertir cómo se abandonó esta fórmula modélica de matrimonio que tenía el código originario en busca de los distintos tipos de familia en donde cada quien va a analizar conforme su convicción, su plan de vida, su proyecto de vida, cuál es la manera en que se va a vincular.
Creo, y no sé si la doctora Kemermacher estará de acuerdo, que en materia de unión convivencial hay un pequeño pasito para atrás en orden a la libertad con la imposición de un estatuto mínimo de obligación forzada para quienes están en unión convivencial al exigirles algunos deberes u obligaciones en materia de protección de la vivienda, de compensaciones económicas y en deber de asistencia. Creo que este pasito para atrás tiene fundamento en la solidaridad. Justamente las personas requerimos solidaridad del Estado, queremos sucedernos, queremos tener pensiones, queremos tener beneficios, pero a la hora de que esta libertad vaya acompañada de una responsabilidad, no queremos asumir obligaciones mínimas que este estatuto le exige a las uniones convivenciales. Finalmente, en materia de familia, creo que el gran paradigma de la autodeterminación o facultad de las personas de dictar sus propias leyes privadas está en materia de filiación, al crear una tercera categoría de filiación fundada en la voluntad procreacional. Voluntad procreacional que pone en cabeza de quienes acceden a técnicas de reproducción humana asistida la facultad libre de beneficiarse de los avances de la ciencia para lograr el proyecto del hijo propio. Creo que de esta manera puedo concluir que en materia de negocial, la irrupción del Estado a través del Poder Judicial y de nosotros que somos los jueces es de invadir un poco más la autonomía de la voluntad en pos del orden público, en pos de los intereses generales y en pos de integrar los contratos para que estos se adecuen a estos estándares que son tan fuertes en nuestro derecho. Y en materia de derecho extrapatrimonial se ha reivindicado el pluralismo, la diversidad, las convicciones individuales en ámbitos que parecían que estaban tapiados por el orden público, y hoy la libertad es un instrumento de diversificación. Yo no quiero terminar con mis palabras, sino con las de un juez americano, estadounidense, muy conocido, William Brennan, quien decía, lo cual me parece muy acorde a este momento que transitamos, que no debemos ser una sociedad asimiladora, homogénea, sino una facilitadora, pluralista, en la que debemos estar dispuestos a respetar a alguien desconocido o incluso una práctica que nos parezca repelente, porque el mismo impulso tolerante protege nuestra propia idiosincrasia. No hay que tenerle miedo a los cambios. Darwin nos decía que las sociedades que sobreviven no son las más rápidas, las más fuertes, las más inteligentes, sino aquellas que mejor se adaptan a los cambios. Y me permito volver a pensar aquellas palabras de Albert Camus cuando dijo que la libertad no es sino una oportunidad para ser mejores. Y contra eso Sartre, Jean-Paul Sartre, dice que no hay trance más grave para el ser humano que sentirse libre y por tanto responsable. Les agradezco mucho. Mil gracias a la doctora Chiapero. Y ahora, cerrando este panel, la palabra se la cedo a la doctora Marcela Fabiana Ruiz, vocal y presidenta de la excelentísima Cámara Civil y Comercial Común de Tucumán, presidenta de la Asociación de Magistrados de Tucumán, directora de Relaciones Internacionales e Intercambio de la Federación Argentina de la Magistratura y de la Función Judicial, integrante de la comisión redactora del anteproyecto de reforma del Código Procesal, Civil y Comercial de la provincia, profesora de grado y de posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Doctora. Bueno, imagínense lo que es para mí sino una maldición gitana. O sea, ya hablar después de escuchar la Ida, de escucharlo a Daniel y de escuchar a la doctora Chiapero, por supuesto que me pone en un compromiso superior.
Así que no esperen que voy a, por supuesto me voy a remitir en muchas cosas en aras de la brevedad a lo que han dicho ellos. En primer lugar quiero agradecer a los organizadores y principalmente al Colegio de Cava por el esfuerzo que han hecho en estas jornadas y a la Federación Argentina de la Magistratura, que es la que ha facilitado que se haga todo acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de la Segunda Guerra Mundial, yo voy a hacer un poquitito de historia, porque después de la Segunda Guerra Mundial muchos estados europeos llevaron adelante procesos de reorganización política. Y en esos procesos de reorganización política, ¿qué es lo que hace? Se pasa del estado formal de derecho al estado material de derecho. Se incorporan de esta manera en las constituciones derechos fundamentales que son aplicables directamente. Este fenómeno conocido como el neoconstitucionalismo hace o tiene como nota característica o como nota distintiva que el ordenamiento jurídico no es un sistema cerrado de normas, sino que es un sistema abierto que contiene principios, que contiene valores. ¿Y a dónde tienden? Tienden al reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Se deja atrás el sistema legalista y se pone hincapié o la preponderancia en el valor por sobre la norma, en la ponderación judicial que se venía hablando acá, sobre la subsunción, en la supremacía o en la presencia de la Constitución por encima de los derechos internos, la omnipotencia de las decisiones judiciales fundadas en la Constitución y en los tratados internacionales. Todo este sistema, el neoconstitucionalismo, se plasma también en nuestro derecho a través de la reforma de la Constitución del año 1994, que le da jerarquía constitucional a los tratados internacionales, y más recientemente un verdadero hito que es la reforma del Código Civil y Comercial. Para hacer un análisis de los paradigmas, yo parto de los artículos 1, 2 y 3 del Código Civil. Fíjense que en el artículo 1 habla de las fuentes, el Código habla de las fuentes y dice que todos los casos tienen que ser resueltos. Y cuando habla de las fuentes, no da una única fuente. Nosotros estábamos acostumbrados a que había una única fuente que era la ley, sino que ahora como fuentes hay una pluralidad de fuentes, incluye los principios, incluye los valores. Y esta fuente también ya no es la fuente de la ley, sino que la fuente es el derecho. Y al hablar de derecho, incorporamos a la Constitución y a los tratados internacionales. Esta Constitución, estos tratados internacionales, es lo que nosotros ya sabemos es el bloque de constitucionalidad. Esto permite el desembarco dentro del Código de lo que se ha llamado la constitucionalización del derecho privado. Esta constitucionalización del derecho privado se plasma en numerosas materias, en la tutela del niño, en la tutela de las mujeres, en lo de los pueblos originarios, en la de los consumidores. Después, el otro artículo es el artículo 2, que habla, con relación a la Constitución del Derecho Privado, que era ampliamente requerida por la doctrina argentina. Toda la doctrina argentina hablaba de la constitucionalización del derecho privado. Después tenemos el segundo artículo, que es el de la interpretación. Dice todos los casos, fija las reglas o las pautas de interpretación. Siempre hay que desentrañar el sentido. ¿Y cómo vamos a desentrañar el sentido de la norma? A través, teniendo en cuenta el significado normativo de las palabras y también teniendo en cuenta la finalidad de la norma en el contexto en el que vamos a aplicar. Pero no solamente se va a interpretar conforme al sentido de las palabras, sino también con relación a los tratados internacionales, siguiendo la jurisprudencia argentina, que habla de la interpretación conforme a los tratados, conforme a los valores, conforme a los principios. Pero hay una cosa muy importante, es el juez el que va a determinar cómo se va a interpretar, cuál es la fuente a la cual va a recurrir para interpretar. Y en tercer lugar, el artículo ya del que ha hablado Aida, que es el artículo 3, en donde se le da al juez la obligación de resolver. El juez tiene que resolver de acuerdo con las pautas que le da el ordenamiento jurídico y tomando una decisión razonablemente fundada.
O sea que imagínense, nosotros tenemos el artículo 1, el 2, el 3, en donde se fija la fuente, donde el juez tiene que elegir la fuente. Tenemos además de eso todos los aspectos valorativos que fija el mismo código a través de los fundamentos, la constitucionalización del derecho privado, un código basado en un paradigma no discriminatorio, un código que contemple los derechos individuales y colectivos para la seguridad jurídica de las transacciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, si nosotros hacemos ese análisis, el juez tradicional se ve totalmente superado o desbordado. El juez ya no es la boca de la ley. El juez, hay un cambio de paradigma, ya deja de ser un juez pasivo en el cual lo único que hace es aplicar la ley, sino que lo que debe hacer es aplicar la ley, aplicar los valores, aplicar los principios, de manera tal de tomar la decisión más adecuada para el caso concreto. Como dice Alexis Dworkin, la optimización de derecho en aras de brindar la mejor solución al caso. Entonces, no solo que el juez tiene que tener un rol activo, o sea, hay un cambio de paradigma, de modelo del juez. El juez tiene que analizar el trasfondo de las cuestiones que se le someten. Tiene que tratar de atemperar las consecuencias desfavorables sociales de las personas sometidas, sociales, personales, familiares. El juez tiene que ponderar la fuente a la cual va a recurrir. Además, el juez, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que proteger o dar tutela a los vulnerables y a los hipervulnerables. O sea que la concepción tradicional del juez, ya el juez no resuelve, como dice Vigo, casos fáciles. Todos los casos que resuelve son casos difíciles. ¿Por qué? Porque antes bastaba que el juez recurra a la ley y resolvía conforme a la ley. Ahora no basta la ley. El juez tiene que analizar la ley, los principios, los valores, y a veces se adecua a la ley, pero haciendo una interpretación de los principios, de los valores, tiene que tomar una decisión distinta. Uy, me olvidé del power. Ay, Dios. Bueno, hay a lo largo de toda la Argentina, los jueces han resuelto muchos casos en los cuales se han ponderado. Ahí estamos. Hay muchos casos en los cuales se han ponderado. O sea, el juez ha tenido que, no ha bastado la letra de la ley. Y, por ejemplo, el caso de donaciones de órganos entre personas no parientes frente a un derecho fundamental, la ley de donación y la ley de donaciones de órganos ha primado el derecho fundamental. Lo mismo en la protección de los vulnerables y de las viviendas, frente a un derecho fundamental a la vivienda, el derecho del propietario a cedido. Lo mismo ha ocurrido en la protección de las personas mayores de edad y en la protección de los trabajadores. Recientemente en Tucumán, la Corte de Tucumán ha resuelto la inconstitucionalidad y la inconvencionalidad de un caso de una caducidad de instancia en un juicio de filiación, sosteniendo que frente al excesivo rigor formal debía primar el derecho a la identidad. Por supuesto, esto plantea también algunas alarmas. Y fíjense que acá cito dos ejemplos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en donde en situaciones similares la Corte ha resuelto de manera distinta. El primero, los dos son con relación a la constitucionalidad o no del régimen de privilegios concursales. En el caso Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, la Corte ha sostenido con los votos, o sea, si alguien estuvo esta mañana en la apertura, puede directamente, los remito a eso, el doctor Rosenkrantz, ¿qué es lo que dijo? Dijo que los jueces no pueden crear derechos, sino que lo que tienen que hacer los jueces es aplicar la ley. Y de alguna manera lo que se dice en el fallo, los jueces no son legisladores, hay que propender a la seguridad jurídica porque de lo contrario es un caos. Los tratados no confieren privilegios,
y el Poder Legislativo es el encargado de readecuar el sistema legal. No lo es el Poder Judicial. En otro caso, acá la composición de la mayoría es de los doctores Lorenzetti, Jaito de Nolasco y Rosenkrantz. En el otro caso, que es el de los Institutos Médicos Antártida sobre quiebra, en este caso, la Corte Suprema de Justicia, con otra composición, con el voto de los doctores Rosati, Maqueda y con la integración de la doctora Medina, ha dicho todo lo contrario. Es inconstitucional el régimen de privilegios concursales, debe atenderse a los vulnerables y la ley de concursos y quiebra no puede escapar de los tratados internacionales. Bueno, un poco aprovechando mi posición asociacionista, lo que he hecho es recopilar, a ver si el señor nos puede pasar el video. Lo que he hecho es recopilar, como si le preguntan a cualquier juez respecto de cuáles son los paradigmas del código, se encuentran con que todos sostienen cosas distintas. Entonces, eso es lo que hice, están plasmados acá en este video la opinión de jueces de prácticamente toda la Argentina sobre cuál es para ellos el nuevo paradigma del Código Civil. A ver si lo puede pasar, señor. Hay algunos actores acá, ¿no? Si bien considero que no hay un único paradigma en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, destaco que por encima de todos la autonomía de la voluntad es el primero que debemos tener en cuenta. El Código Civil y Comercial nuevo nos exige a los jueces tener un rol activo, proactivo y lograr la concreción de todos los derechos a través del paradigma de los derechos humanos. Uno de los paradigmas centrales del Código Civil es el retomar el protagonismo como la ley civil fundamental y que no sea el Código un mero rejunte de normas, sino la norma central que permite ese diálogo de fuentes con base en la Constitución, los nuevos derechos y los derechos humanos integrados todos en una visión del hombre y de la mujer en el siglo XXI. Uno de los paradigmas del nuevo Código Civil y Comercial es la incorporación al ordenamiento jurídico del modelo social de discapacidad. Los nuevos paradigmas del Código Civil y Comercial básicamente son el diálogo de fuentes, la regulación contractual y el reconocimiento de la jerarquía que se le da al consumidor a través de los institutos que se generan y la materia de prevención. El principal paradigma del nuevo Código Civil y Comercial es el énfasis que pone la dignidad de la persona. Ello se ve reflejado a través de las distintas capítulos, las distintas materias que regulan. Entiendo que ello es lo más